Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el segundo video relacionado con el vestuario clínico. Muchos de ustedes no lo saben, pero este es mi trabajo. Desde hace 16 años me dedico a la confección de uniformes clínicos y en esta oportunidad me trajeron este modelo. El patrón es de venta en la página Unicosé y me pareció que les podría interesar el proceso de armado de este escote. Verán dos versiones. La primera es la que indican ellos en sus instrucciones de armado y la segunda es como yo lo haría. Sin más, comencemos. En el diseño original tienen que cortar 4 veces esta pieza del molde y 2 veces el vivo en una tela de otro color. Cosemos uno de los extremos de los vivos, recortamos sobrantes y damos la vuelta con la ayuda de una tijera. Después tomamos una de las piezas y sobre el lado derecho hacemos una marquita de unos 7 milímetros aproximadamente, desde donde después empezaremos a coser el vivo. Ustedes determinan del ancho que lo van a querer. Yo, por ejemplo, lo cosí a un pie de máquina. Marcamos el otro lado a la misma altura y cosemos el vivo. Enfrentamos derechos con las piezas que serían del forro y cosemos como ven en el video, sobre la costura del vivo que hicimos anteriormente. Recortamos sobrantes y hacemos piquetes en las partes curvas. Damos la vuelta. Controlamos que haya quedado todo bien y pespunteamos. Yo estoy usando un pie compensado. También vamos a aprovechar y sujetamos ambas capas de tela para que no se nos muevan al coserlas sobre el delantero. Tomamos la pieza del frente
y lo que yo hago es una línea recta con una tiza para evitar que me quede torcido. Primero cosemos un lado sin estirar nada y nos detenemos justo en la marca de tiza, reforzando bien la costura. Cosemos el otro lado y realizamos pequeños piquetes en diagonal. Cuidado con cortar las costuras. Presentamos todo el trabajo, tómense su tiempo en esta parte y cuando vean que está todo ok, cosen del lado del revés, en la partecita de abajo. Es pasar overlock o zigzag todo en derredor y terminan con un pespunte en el borde. Versión van a cortar solo 2 veces la pieza del molde que coserán sobre un rectángulo un poco más grande que la pieza. Después de esa primera costura recortamos sobrantes de tela y comprueban que el vivo esté del ancho que a ustedes les guste. Ahora fíjense bien del pequeño pliegue que hago, así como un pellizco, que el doblez llegue justo hasta el borde que cortamos anteriormente con la tijera. ¿Ven? Y cosemos lo que sería la parte del escote. Recortamos haciendo piquetes y eliminamos el sobrante de tela.
Damos vuelta a la pieza y pespunteamos. En mi caso no paso sobre el vivo, sino que termino justo antes. Damos toda la vuelta, fijando ambas piezas y afinamos con la tijera cualquier sobrante. Así se ve por el revés y así del derecho. De aquí en más, el resto del proceso es igual a la primera versión del video. Personalmente, esta es mi favorita, ya que no solo encuentro que es más rápido, más fácil de realizar, que queda más limpio, sino que también me gusta mucho que conserve la curvatura del escote. Más adelante ahora les voy a mostrar uno al ladito del otro la diferencia. ¿Se ve mal? No se ve mal. Es una terminación bonita también. Solo es cuestión de gustos. Se me olvidaba. Yo les recomiendo que esta pieza del escote, la que lleva al vivo, la corten por lo menos unos 2 centímetros más larga que lo que viene en el molde, como para trabajar un poquito más cómoda, porque noté que queda demasiado justa en el delantero. ¿Ven? Eso es lo que yo le decía. El vivo es una continuidad de la curva del escote. En cambio, con la primera versión no pasa eso. No se ve mal, de verdad, no se ve mal. Pero bueno, gusto personal, me gusta más la segunda versión. Ahí ustedes deciden cuál prefieren hacer. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado, que puedan ponerlo en práctica en la confección de sus prendas. Suscríbanse para no perderse ninguno de los tutoriales que estamos preparando para ustedes. Gracias por vernos y hasta el próximo video.